En la charla de técnicos tenemos que hablar de algunas cosas que están en el protocolo de charla. Entonces tendremos que hablar de forma muy rápida del programa de las materias, de cómo son los exámenes, cómo los preparamos, de la conservación de ejercicios, para si se aprueba alguno para las siguientes convocatorias, de cuál es la situación de la oposición en este momento, de convocatorias, de plazas, de fechas, que esto va a ser importante para fijar mi planificación de cara a los próximos exámenes, y un poco el comentario de la estructura de la EAT y demás para saber exactamente dónde está encajada esta oposición y este cuerpo. Y lo más interesante, pues hablar de cuáles son nuestros grupos de preparación que tienen que ir en línea con la planificación que tengo que hacer de cara a los próximos exámenes, y esto que vamos a insistir durante la charla, pues es lo más interesante aquí, ¿no? En esta charla es del programa y materias de la oposición. El primer ejercicio de la oposición van a ser 3 ejercicios. Las materias son Derecho Civil y Mercantil, que hay 18 temas. Economía sería del tema 19 al 32. Y aparte hay un temario de Derecho Constitucional y Administrativo que tiene 14 temas. Los 10 temas de civil, según viene en la convocatoria del BOE, serían estos temas de civil. Del tema 11 al 18 son temas de derecho mercantil, y del tema 19 al 32 son los temas de economía. Aparte hay un anexo en el cual se establece un programa de temario de derecho constitucional y administrativo, ¿no? Este examen ahora son 100 preguntas tipo test con respuestas ABCD, donde solo una es cierta y las otras no. Y el tiempo que me dan son 100 minutos. Luego es 1 minuto por cada pregunta. Esto hay que hacerlo muy rápido, leer una pregunta y casi solo en leerla pues se me va ese minuto, ¿no? Sin embargo, en promoción interna, como los de promoción interna tienen convalidado ese temario que hemos visto de constitucional y administrativo, pues los de promoción interna en este primer ejercicio solo le entran los temas de civil, mercantil y economía. Y como no entra constitucional y administrativo, pues no son 100 preguntas, son 60 preguntas y el tiempo son 75 minutos, ¿no? Pero el examen pues es exactamente igual para libre o interna, solo que en interna no entra el temario de constitucional y administrativo. Se supone que ya has aprobado una oposición del grupo C1 y eso ya te has examinado, y por eso, bueno, pues lo convalidan, ¿no? En este primer examen, esas 100 preguntas en 100 minutos o 60 preguntas en 75. Si yo acierto una pregunta, pues me puntúa 1 punto. Pero si yo fallo una pregunta, me resta 1/4 de su valor. Es decir, que la pregunta fallada resta 0,25. Y si dejo esa pregunta en blanco, pues ni suma ni resta. Esto va a ser muy importante y hay que practicarlo mucho, porque el día del examen cada uno debe medir hasta dónde arriesga o cuántas preguntas deja en blanco o arriesga y finalmente decide contestarlas, ¿no? Bueno, después vemos cómo se practica esto, que es importante, con la herramienta de test para marcar las preguntas que sé directamente en una primera vuelta y marcar como dudosas aquellas en las que creo que puedo saberla, pero no lo tengo seguro, ¿no? Y después, en una segunda vuelta, y en función de cuántas haya respondido como seguras en la primera vuelta, pues tendré que arriesgar más y responder una parte de esas preguntas que se han marcado como dudosas. Bueno, el segundo ejercicio son 5 supuestos prácticos a resolver en 4 horas. Estos supuestos prácticos son totalmente independientes uno de otro, y lo importante siempre, incluso para nosotros, para preparar el material, para ver cómo damos cada tipo de clase y sobre todo vosotros desde el momento cero, cómo hay que estudiar cada material o cada ejercicio, es muy importante tener en cuenta cómo me van a preguntar. Luego, no tiene nada que ver el primer ejercicio con el segundo o con el tercero. Por eso nuestro material no es igual y las clases no son del mismo estilo,
para cada tipo de ejercicio y vosotros pues no tendréis que estudiar de la misma forma cada una de esa materia, ¿no? Bueno, ya habéis visto que el primer ejercicio es tipo test, sin embargo, el segundo ejercicio es totalmente práctico, son supuestos prácticos y dura 4 horas. Quiere decir que cada supuesto dispongo de unos 45-50 minutos. Y esto también hay que practicar. Que dice la convocatoria del BOE, y la convocatoria del BOE, que es como muy anticuada, dice que la materia del segundo ejercicio es el Plan General de Contabilidad y las NIC, las normas internacionales de contabilidad. O sea, todo. Operaciones del ejercicio, regulación, formulación de estados contables, con los sucursales, ventas a cortar, decreto. Bueno, todo esto está bastante anticuado. La idea es que nos quedamos que entra el Plan General Contable, con todas las normas de valoración y todo lo que se establece ahí, y lo dispuesto en las NIC, en las normas internacionales de contabilidad. Esto está un poco anticuado porque todo esto de las NIC se ha ido asumiendo en el último plan y a través de resoluciones del ICAP y todo eso. Luego sería mejor cambiar esta redacción y actualizarla un poco. Pero lo que quiere decir es que entra pues lo que se establece en el Plan General de Contabilidad y, dicho en palabras de hoy, todo lo que se regula a través de las resoluciones del ICAP, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Además, tema 2 dice constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, financiación, transformación, fusión, absorción, escisión, disolución de empresas, procedimiento concursal. Todo esto que es lo que se llama, o lo que conocemos como contabilidad de sociedades. ¿Vale? Y después hay un tema, dice, de matemática financiera, capitalización simple y compuesta, rentas, préstamos y empréstitos y operaciones con valores mobiliarios, ¿no? Bueno, ¿cuál es la evolución de esto? Pues la evolución de esto es que antes, hasta hace poco tiempo, de esos 5 supuestos, siempre uno era de matemática financiera, pura y completo, y de cálculos de matemática financiera. Eso se ha ido perdiendo poco a poco en los últimos años y en las últimas convocatorias ya no ponen ese supuesto único de matemática financiera. Bueno, la explicación es porque con el último PGC y las últimas resoluciones del ICAP se van incorporando cálculos de matemática financiera en la contabilización de operaciones. Y lo que están haciendo últimamente pues es poner algún supuesto en el que se mezcla la contabilidad con cálculos de matemática financiera. Esto ha sido una evolución en los últimos años y nosotros, pues claro, vamos adaptando los ejercicios, los supuestos y las clases y ya veréis que tenemos un bloque pues que llamamos matemática financiera y contabilidad relacionada con esa matemática financiera. Y después, en las 2 últimas convocatorias, esta parte de aquí de transformación, fusión, absorción, escisión, disolución de empresas individuales y sociedades, hacía más de 20 años que no ponían nada de esto. Y claro, se va dejando porque eso no entra nunca. Sin embargo, hace 2 años, por sorpresa, pues pusieron un supuesto de esa parte. Y este año, pues lo han puesto en libre sí, en interna no, y en otro, pues mezclado un poco con otra cosa, ¿no? Luego, eso es una señal de que no fue una sorpresa de un año sin más, porque se ha seguido poniendo en este último examen, ¿no? Entonces, nosotros también, ya veréis, tenemos unas clases aparte que se hacen además del horario normal y sin coste adicional para el que quiera preparar esto, que en resumen es lo que llamamos combinación de negocios. Y lo hacemos aparte y sin coste adicional porque alguna gente pues sigue pensando que eso fue una sorpresa y que no va a entrar y decide no prepararlo, con lo cual todos tendréis acceso a ese curso y cada uno decide si prepara eso o no. Pero ya son 2 años seguidos en los que entra. Así que parece que la señal es que esto pues va a seguir entrando, ¿no? Bueno, este segundo ejercicio pues se califica de 0 a 30 puntos, siendo necesario obtener mínimo de 15 puntos para superarlo. Bueno, como en todos los ejercicios, lo que se fija pues es un número de opositores que lo van a pasar al siguiente y eso pues da una nota de corte y al final en este segundo ejercicio, que no tenemos que tener el objetivo de sacar un 10 porque ni hay tiempo de poder hacerlo, pues se trata de poder hacer el máximo posible en esas 4 horas de tiempo que tengo. Y eso quiere decir que estos exámenes pues hay que estar todo el tiempo resolviendo y resolver rápido. Las cosas hay que llevarlas bien preparadas porque hay que estar ahí pues todo el tiempo resolviendo, contabilizando operaciones y no voy a descubrir nada ese día, sino que tengo que estar preparado
para saber qué supuesto tengo que hacer primero, cuál tengo que hacer segundo, tercero, y responder suficiente como para llegar a pasar la nota de corte. A esto quería, lo que decía, que quería contar un poco para que vayáis pensando cómo tenemos nosotros estructurada la preparación de este segundo ejercicio. Hay un bloque que es introducción a la contabilidad, activos financieros, pasivos financieros, instrumentos de patrimonio y contabilidad de sociedades. La contabilidad la iniciamos de cero. Veis que aquí en estos dos bloques que empiezan teniendo clases desde el primer día, este profesor va a hacer una introducción a la contabilidad y este también. Y una con la otra se complementa. Una es más teórica, la otra es más práctica. Y empezamos desde cero. O el que nunca haya estudiado contabilidad, casi mejor, porque nosotros perdemos un poco de tiempo al principio, que va a ser bueno para todos, para el que no sabe nada, por supuesto, y para el que sabe algo ya también. ¿Vale? Bueno, aquí en este primer bloque se ve todo esto de activos financieros, pasivos financieros, instrumentos de patrimonio, junto con la contabilidad de sociedades, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque siempre hay un supuesto, que suele ser el número 1 en los exámenes, ya lo veréis porque vamos a resolver en clase todos los exámenes, tanto de libre como interna, de los últimos 15 años, y siempre hay un supuesto en el que se mezclan operaciones de activos, pasivos financieros, con operaciones de contabilidad de sociedades. Este tipo de supuestos, que en contabilidad, los de contabilidad lo llaman supuestos espejo, pues es un supuesto en el que siempre aparecen dos sociedades y una tiene acciones de la otra. Entonces, hay una sociedad que a lo mejor hace una ampliación de capital, es una operación de contabilidad de sociedades, y la otra, si tiene acciones, pues recibe acciones, tendrá una operación de activos financieros, ¿no? Y después esa sociedad, pues a lo mejor reparte el beneficio. Pues una sociedad tendrá una distribución de resultados y la otra, como tiene acciones de esa, pues tengo que saber que le llegan dividendos. Tendré que contabilizar pues el recibo de esos dividendos, ¿no? Bueno, este tipo de supuestos en los que se buscan esas operaciones, contabilizarlas desde los dos puntos de vista, pues una tiene un empréstito, emite un empréstito, la otra compra esas obligaciones y bonos, pues tendré que contabilizar desde los dos puntos de vista. Después, pues una paga intereses, la otra los cobra y todas estas operaciones, ¿no? Bueno, todos esos supuestos los resolveremos en este bloque y hay que saber muy bien mezclar esos supuestos en el que aparecen operaciones en las que me piden que se contabilice desde los dos puntos de vista, desde el que hace la operación ampliando capital, un empréstito o distribuye beneficios y desde el punto de vista de la otra, pues que tiene una inversión en activos financieros o recibe dividendos o está cobrando intereses o lo que sea. ¿Vale? Después hay un segundo bloque de preparación, que es el que llamamos inmovilizado y operaciones accesorias. Aquí se ven todas las operaciones de contabilidad de inmovilizados, material, intangible, no corrientes para la venta y todas las operaciones accesorias, todas las operaciones que suelen ocurrir con un inmovilizado, como subvenciones, donaciones, legados, cambios de criterios contables en la amortización, errores, etcétera, ¿no? Y normalmente pues suele incluir por aquí también alguna operación en moneda extranjera, pues porque se construye algún tipo de inmovilizado, no tiene dinero la empresa, pide financiación, o compra algo en moneda extranjera. Bueno, todo este tipo de operaciones que hay que saber mezclarlas, las preparamos en este bloque y aquí resolveremos todos los supuestos que han caído de esto en los últimos 15 años de oposiciones. Haremos todos los supuestos del cuerpo técnico, de libre y interna, y algunos supuestos que no son de esta oposición, pues de inspección o de inspectores de seguro, alguno del Banco de España, que nos sirven y que son del estilo los que se hacen aquí, de técnicos de auditoría y contabilidad, que son iguales que estos, y todo esto, ¿no? Bueno, pues ese segundo bloque lo llamamos inmovilizado y operaciones accesorias. Hay un tercer bloque de preparación. Este segundo suele ser el supuesto 2 y 3. Hay veces que cae un supuesto de este bloque y hay otros años, ya veréis, que caen dos. Luego, este tipo de supuesto suele ser el número 2 o el número 2 y el número 3 si ese año les da por poner dos de este estilo. La contabilidad es una materia muy extensa, se puede explicar desde muchos puntos de vista y aquí lo que tenemos es pues un material, unas clases y un curso totalmente orientado a cómo se pregunta aquí
y a examinarme de esta oposición. Hay que ser eficaces y aprovechar el tiempo, ¿no? Se trata de pasar el examen. Si esto fuera un curso para llevar la contabilidad a una empresa, pues lo haríamos de otra manera, ¿vale? Bueno, hay un tercer bloque, que es el que llamamos contabilidad fiscal, del impuesto de sociedades y del IVA. Aquí lo que vamos a ver es cómo se liquida un impuesto de sociedades y cómo se contabiliza y cómo se hace una liquidación de IVA y cómo se contabiliza. Este es un bloque un poco extraño porque va a ser más importante el tema fiscal que el tema contable. Ya veréis que contabilizar un impuesto de sociedades o contabilizar el IVA es algo que en contabilidad es bastante sencillo. Son asientos simples, con pocas cuentas, siempre los mismos, muy mecánicos, y en cuanto a 4 o 5 supuestos o exámenes, pues lo voy a hacer de una forma muy mecánica. Pero el problema es que no me van a dar la liquidación de IVA hecha o que no me van a dar la liquidación de IVA o del impuesto de sociedades. Y en la liquidación de IVA, pues siempre entra en prorrata. Luego, aquí van a ser unas clases en las que vamos a estar más tiempo hablando de fiscalidad que de contabilidad, porque no se da nada por sabido y empezamos explicando cómo se hace la liquidación de IVA y cómo se hace la liquidación de sociedades. Y nos va a llevar más tiempo eso que al final explicar cómo se contabilizan estas operaciones. ¿Vale? Este es un supuesto que cae mucho en esta oposición, porque claro, son oposiciones para Hacienda, que no tiene mucho sentido porque están colando en un segundo ejercicio que es de contabilidad, pues ya tengo que tener un montón de conocimientos de fiscalidad, si no, no voy a saber hacerlo, y que cae mucho. Y de esto, pues desde que existe esta oposición, no hay ningún examen donde no haya caído una contabilidad fiscal o un impuesto de sociedades o uno de IVA. Incluso hay años en el que de los 5 supuestos, uno ha sido liquidar y contabilizar el impuesto de sociedades y otro supuesto ha sido liquidar y contabilizar el IVA. Luego esto hay que prepararlo, sí o sí, porque además es materia del tercer ejercicio, que la voy a tener que preparar después para el tercer ejercicio. ¿Vale? Vale, después hay otro bloque, que es el que llamamos matemática financiera y contabilidad relacionada. Y esto es lo que os decía, que ha ido evolucionando en los últimos años, porque ya no se pone un supuesto puro de matemática financiera, sino que como la contabilidad ha ido incorporando poco a poco cálculos de matemática financiera para contabilizar ciertas operaciones, pues se ha ido tendiendo a poner ese supuesto en el que se mezcla contabilidad y matemática financiera. Luego aquí explicaremos la matemática financiera y después iremos haciendo supuestos de matemática financiera, porque en cualquier momento los puede volver a poner, o son los mismos operaciones que ponen ahora mezclados con contabilidad, y después pues haremos esos supuestos en el que se mezclan, pues hacer una contabilidad que necesita de ir acompañada de ciertos cálculos de matemática financiera. Y esto pues normalmente ocurre con los activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. Luego eso es algo que vamos a ir viendo por aquí, en plan contable, a fondo, y que también veremos por aquí, mezclado con cálculos de matemática financiera, para hacer ese tipo de supuesto que ponen últimamente en el que piden la contabilidad y también que vaya acompañando o que necesito de ir haciendo pues un montón de cálculos de matemática financiera, ¿no? Ahora, y después está este bloque que os decía que como ha ido entrando en los 2 últimos años, después de más de 20 años sin ponerlo, haremos un curso, ¿vale? Aparte del horario normal, ¿no? Sin coste adicional para todo el mundo que quiera hacerlo, de combinación de negocios y formulación de estados contables, ¿vale? Y esto ya, pues, cada uno decide si quiere preparar ese bloque o no, pero como os digo, pues el tercer ejercicio tiene 2 partes, ambas eliminatorias, me examino el mismo día, pero primero voy a hacer un cuestionario de 20 preguntas, hay un pequeño descanso y después pues van a sacar un tema del temario y me van a dar 1 hora y media para escribir ese tema. Esto es importante porque este tercer ejercicio me van a preguntar 20 preguntas cortas donde me van a dar un tiempo de unos 7-8 minutos para cada cuestión. Luego son cuestiones cortas que se responden en 6, 7, 8 minutos, no hace falta más. Algunas son teóricas, totalmente teóricas, cada vez menos. Otras son teórico-prácticas. Algunas de decir si es verdadero o falso y me dan A, B, C, D y simplemente tengo que poner si es verdadero o falso. Y otras
cada vez más son totalmente prácticas, de hacer algunos pequeños números de aplicación de derecho tributario, de algún cálculo, de IRPF, de sociedades, de IVA, de aduanas, de lo que sea, temario, ¿vale? Y después tengo que escribir un tema del temario, el que toque, en 1 hora y media. Luego esto hay que prepararlo para responder cuestiones cortas, teóricas, teórico-prácticas y prácticas, y hay que prepararlo para poder escribir un tema en 1 hora y media. Exige, como veis, este tercer ejercicio, pues una preparación como de distintos estilos y muy a fondo, porque es que al final con este sistema me están preguntando preguntas cortas teóricas, teórico-prácticas, pequeños ejercicios prácticos y después escribir un tema, ¿no? Bueno, el temario. Ahora hablamos de cómo son esos exámenes. Pues hay una parte, nosotros lo tenemos dividido la preparación en 4 bloques distintos. Cada bloque lo da un profesor que es experto, 16 temas de parte general y procedimientos tributarios, pues los da una persona que ya ha trabajado en gestión, en recaudación, ahora mismo está en inspección, que conoce todos los procedimientos y es el que va a dar esta parte general, que son los 16 primeros temas. Después nosotros tenemos un bloque que llamamos impuestos estatales, en el que vemos, pues eso, creemos que está mal organizado el temario del tercer ejercicio, hay un orden que no tiene sentido y nosotros lo hemos cambiado un poco. Este bloque de impuestos estatales pues es el IRPF, el impuesto a la renta de no residentes, el impuestos de sociedades, IVA y los impuestos estatales, ¿vale? Y este bloque que llamamos impuestos estatales, pues lo da una persona que trabaja en inspección, que da cursos de esto y que está al día de esto. Esto se trata de que cada parte lo dé alguien que lo tiene el material y todos los exámenes desarrollados a tope y que es un experto en cada una de estas materias. Bueno, después tenemos un bloque claramente de temas que hay de aduanas e impuestos especiales. Esto lo da una persona que trabaja en aduanas, que los encontraréis después en los cursos de la escuela y todo eso. Y aquí hay un bloque donde hay 4 temas de aduanas y 4 temas de impuestos especiales. Y después tenemos un bloque en el que nosotros agrupamos pues, lo que llamamos impuestos autonómicos y locales. Esos temas que tratan pues, de los impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas. Esto lo da una persona que es el jefe de servicio de técnica tributaria de la comunidad autónoma y que es experto en estas cosas. Luego esto, cada parte exige que la lleve tanto el material como las actualizaciones, como las clases, alguien que sea experto en eso y que esté trabajando en eso. Y por eso nosotros lo tenemos dividido en esos 4 bloques. Enseguida identificaréis cada bloque, tanto del primer examen, del segundo, del tercero, con un profesor y eso pues se coge enseguida, ¿vale? Bueno, esa es la materia. ¿Cómo me voy a examinar? Hay una primera parte en el que, con 2 horas y media de tiempo, en el que me van a poner 20 preguntas. Pues tengo 6-7 minutos para cada pregunta. Y aquí es donde os decía que algunas preguntas son totalmente teóricas, puras, otras teórico-prácticas, de ABCD, verdadero o falso, y otras cada vez más prácticas. Tal como dice la convocatoria, se incluirán supuestos prácticos de liquidación de impuestos y aplicación del derecho tributario. Después hay un descanso y en ese mismo día tengo que escribir un tema extraído al azar. Aquí hay una pequeña diferencia, se ha puesto ahí, entre libre e interna. En libre se saca un tema y hay que hacer ese tema. En interna se sacan 2 temas extraídos al azar y elijo uno. Puedo hacer el que quiera, solo tengo que hacer uno. Y muy importante, en estos temas a escribir, en el sorteo no entra el tema 1, 2 y 3. Luego de la parte general que hemos visto de esos 16 temas, el 1, 2 y 3 puede entrar una cuestión corta de estas 20, que suele entrar una o ninguna, pero no entran en los temas a escribir. Esto cada profesor de cada bloque os lo contará al detalle porque hay que tener muy claro cómo hay que estudiar cada tema y hay que ser muy efectivo. Entonces, el tema 1, 2 y 3 hay que estudiarlo
enfocado a hacer una de estas 20 preguntas, porque suele ser una la que cae. Caso 2, algún año raro. Pero no hay que estudiarlo como tema a desarrollar o a escribir en esta hora y media. ¿Vale? No entran los temas 17, 21, 27, 28, 32, 37 y 38 en el tema escribir. ¿Cuáles son esos? Pues estos. Los de impuestos autonómicos y locales, esos 6. Luego este bloque, ya os lo explicará muy bien el profesor, solo hay que estudiarlo de cara a las cuestiones que puedan entrar en esas 20 cuestiones, pero no hay que estudiarlos como tema a escribir. Y el otro que se cuela por ahí es el 32. Uno de estos de aduanas e impuestos especiales, el 32, no entra en el sorteo de temas a escribir. Luego del 32 solo hay que estudiarlo orientado a responder cuestiones cortas. ¿Vale? Bueno, todo esto pues habrá que verlo despacio para cada uno, pero ya os digo que el que se matricule en la preparación del tercer ejercicio va a identificar enseguida cada bloque, cada profesor, y cada profesor irá contando al detalle pues cómo hay que estudiar cada cosa. ¿Vale? ¿Cómo se califica? Pues de 0 a 40 puntos, siendo necesario 20 para superarlo. En este tercer ejercicio lo que ocurre es que salen las notas de esa primera parte de las 20 cuestiones, que hay que sacar un 8 sobre 20 para poder pasarlo, y sale una lista de aprobados en las cuestiones cortas. Y esos que salen en la lista de aprobados de las cuestiones cortas son los que tienen que ir a leer el tema en el tribunal, porque el tema que he escrito no me lo van a corregir, sino que un día tengo que ir y hacer una lectura del tema en el tribunal. Pero esa lectura no me van a preguntar nada, ni simplemente es leer lo que he escrito otro día. ¿Vale? Bueno, es importante leer estos textos, que es copia-pega de la convocatoria, de cómo se debe hacer este tercer ejercicio, porque es que lo pone la convocatoria. Para calificación, dice, valorar el conocimiento de las personas manifestado en sus respuestas a las cuestiones planteadas. Me está hablando de la primera parte, las 20 cuestiones. Valorando su grado de corrección, adecuación, integridad y precisión, con indicación y expresión, en su caso, de la normativa correspondiente y ajustada a su literalidad. Bueno, eso quiere decir, y esto es copia-pega de la convocatoria del BOE, literalidad, que las 20 cuestiones hay que responderlas no solamente haciendo unos numeritos y diciendo cuál es la solución, sino hay que citar qué artículo regula eso, qué dice ese artículo, ajustado a su literalidad, y explicar qué estoy haciendo. ¿Vale? No vale simplemente con poner unos números, resolver y ya está. Son cuestiones prácticas de saber aplicar el derecho tributario y citar pues, dónde se regula y todo eso. Por eso todo el material o cómo hacemos las clases y cómo vamos a ir resolviendo nosotros todo eso va orientado en esta forma de responder, porque es lo que tengo que hacer el día del examen. Pues también dice la convocatoria de forma literal que en el examen correspondiente a la segunda parte del tercer ejercicio, del tema escrito, se valorará la expresión escrita, orden de ideas, el rigor y precisión conceptual, y en la sesión de lectura la claridad expositiva mostrada, fluidez, entonación y ritmo. Bueno, todo esto veréis después que nosotros del tercer ejercicio tenemos un manual completo con todo el temario, que es bastante amplio, que es el que se utiliza para consulta, para leer y para explicar en las clases cada tema, cada epígrafe, e ir haciendo los supuestos prácticos y todas esas cosas. Y después tenemos un manual con los temas a escribir. En total son 38 temas, este tercer ejercicio, pero hay 10 que no entran en el sorteo de temas a escribir, es decir, que los temas a escribir son 28 temas. Pues tenemos otro manual, que es el manual de temas a escribir, donde tenemos desarrollado esos 28 temas en 8 páginas en letra Arial 12. 8 páginas en letra Arial 12 no se escriben en una hora y media. Tendría que ser pues el número 1 mundial en la rapidez de escribir, pero siempre se te olvida algo. Entonces, están resumidos en un poco más de lo que se podría escribir en hora y media. Y el objetivo es que ese ejercicio de memoria lo concentre en lo que se puede escribir de cada tema en una hora y media.
¿vale? Pero esta estrategia o estos tipos de curso que tenemos que hablar van en función pues, de esta novedad que se produce hace 2 o 3 convocatorias, y es que se empiezan a guardar ejercicios aprobados para la siguiente convocatoria, incluso durante 2 convocatorias, ¿no? Y es un poco distinto, porque en libre, esto es lo que dice el BOE en la convocatoria, se conservará el primero de los ejercicios. Yo me presento y apruebo el primero, se conserva su calificación para 2 convocatorias siguientes, siempre y cuando en la primera de estas 2 supere algún ejercicio adicional. Es decir, yo puedo aprobar el primero, al año siguiente aprobar el segundo, me los conservan aprobados y al año siguiente aprobar el tercero. Esto está muy bien, sobre todo para la gente que trabaja y que no tiene tanto tiempo, pues tiene una planificación, digo, bueno, no tengo tanto estrés, voy a aprobar ya porque estoy trabajando, ¿no? Pero voy a preparar el primero y veré ya después el segundo o el tercero, ¿no? Sin embargo, en interna, fijaros que dice que se reservan para las 2 convocatorias inmediatas siguientes, pero no dice que tenga que superar otro ejercicio en la convocatoria siguiente para que me lo guarden 2 años. ¿Vale? Dice que en el caso de que en la primera de las 2 convocatorias inmediatas siguientes superen algún ejercicio adicional, conservarán también su calificación para la siguiente, la de ese que aprueban en la siguiente. Pero si no apruebo ninguna, se ha entendido que quiere decir que no pierdo el aprobado en la anterior. ¿Vale? Esa es una distinción que a lo mejor si lo leo muy deprisa, pues no acabo de ver la diferencia, pero la diferencia está en que en libre yo apruebo el primer ejercicio y para que me lo guarden 2 años, en la siguiente convocatoria tengo que aprobar otro ejercicio, o sea, el segundo. Sin embargo, en interna yo apruebo el primer ejercicio y aunque en la siguiente no apruebe ninguno, ese primer ejercicio lo tengo reservado 2 años. Y esa es la diferencia. ¿Vale? Bueno, esto eh, ya salió y empezó a haber un montón de dudas que han tratado de ir aclarando y está así. ¿Vale? Bueno, situación de la oposición. Tenemos que hablar, pues, sobre todo también para ponerlo en relación con el plan que yo tengo que hacer de cómo está la situación de la oposición. Pues estas son las plazas que ha habido en los últimos años. Aquí hay más plazas porque fue la pandemia, no se hizo la convocatoria del 21, se retrasó y ya se juntó con la del 22, luego son las plazas de los 2 años, aquí porque se publicaban acumuladamente las no cubiertas de interna, por eso salen tantas, pero realmente se convocaban igual, en torno a 200. Ahora no salen directamente acumuladas, pero se acumularán las no cubiertas. ¿No? En realidad, pues no ha habido ningún cambio. Podemos decir que se están convocando del orden de 500 plazas para libre todos los años y del orden de 200 y pico para interna todos los años. Y que en interna hay plazas sin cubrir que pueden cubrir, por lo tanto, podrían ser más de esas 200 y pico, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo? Pues la oferta del 2025, se están haciendo los exámenes ahora de abril-julio del 2026. El sábado, día 4, es el tercer examen de la oferta del 2025 y con eso pues se acabarán los exámenes de la oferta del 2025. Después saldrán notas, hay que leer tribunal y tal, y la oferta del 2026, que es la que nos interesa a nosotros, ha salido ya en junio la oferta de empleo público y son 446 plazas para libre y 220 para interna. Pero en interna pueden cubrir, si quieren, también todas las que quedan vacantes de las convocatorias anteriores, ¿no? Se espera que la oferta la convoque la agencia tributaria en diciembre del 2026, siempre suele salir en el BOE a finales de diciembre o primeros de enero, con idea pues, de abrir el plazo para apuntarse, sacar las listas de admitidos, provisionales, definitivas, y que se pueda empezar a hacer el primer examen en marzo a abril, ¿no? Luego los exámenes podemos esperarlos, y esto se va cumpliendo siempre de forma regular, todos los últimos años, de marzo a julio. ¿Vale? Luego tenemos que tener puesta la vista en que los siguientes exámenes, si todo va como se espera, y esta es una oposición que guarda una regularidad como ninguna, porque se han convocado todos los años, incluso en los años de, de que no había oposiciones y todo aquello, pues estas oposiciones con menos plazas, pero se seguían convocando. No han fallado nunca, no van a fallar. Es un momento inmejorable,
para preparar esta oposición, porque hay muchas jubilaciones y porque llevamos unos cuantos años con bastantes plazas, y esto pues lo que decimos es que es una oposición que está limpia porque toda la gente que tenía ya un recorrido de 2, 3 años preparándolo, no sé qué, pues va aprobando, ha entrado porque ha habido muchas plazas ya durante varios años, y no es una oposición donde haya un parón de gente con 2, 3, 4 años de estudio, con la oposición preparada que está ahí presentándose porque hay pocas plazas y es complicado y tal. ¿No? Todo lo contrario. La oposición está limpia, no tenemos ahí un tapón de gente con mucho tiempo de preparación porque han aprobado, hay un montón de plazas en los últimos años y es un momento mejor que nunca, vamos, para presentarte a esta posición. ¿Vale? Bueno, más o menos situados en las fechas y en cuándo pueden ser los siguientes exámenes. Aquí tenemos lo de la estructura de la EAT, que está un poco para que no lo conozca, sepa de qué oposición estamos hablando. Es una oposición del grupo A2 que llaman, se exige graduado universitario, está situado por aquí, el tramo de inspectores, técnicos, agentes administrativos, auxiliares personal laboral, y de esta oposición de técnicos de Hacienda se hace promoción interna a la 1 de inspectores de Hacienda. ¿No? Los destinos, pues los técnicos de Hacienda están en la agencia tributaria por todos los sitios. Son funcionarios todoterreno, ¿no? Están en gestión tributaria, están en los órganos de recaudación, están en la inspección de Hacienda, en las aduanas también, impuestos especiales. Puedo moverme geográficamente, los destinos son por toda España y todos los años hay paneles de traslado donde puedo moverme geográficamente de un sitio a otro, y también puedo moverme pues de un área de trabajo a otra. Luego puede ser que esté en aduanas y que quiera irme a inspección, o me puedo mover tanto geográficamente como por área de funciones a través de los paneles de traslado. Esto es una ventaja sobre otro tipo de oposiciones en las que los destinos están casi todos en Madrid o en otro sitio, o donde la movilidad por el número de plazas y todo eso del organismo que es, pues es muy reducida. Aquí los destinos pues están por toda España y las áreas funcionales puedo moverme de una a otra sin ningún problema. ¿Vale? Para prepararlo aquí nosotros en Mato Position, pues tenemos la charla informativa el 1 de julio, que es hoy, ¿no? Que es lo que está agosto. Bueno, es una fecha, por poner una fecha, seguramente normalmente se hace antes. Y las clases en directo empiezan el día 7. Ya desde que se da acceso al aula, se pueden bajar manuales, material. Se trata de descargar el material, de poder tenerlo ya, de comprobar mi dispositivo y todo eso. Y las clases se inician el 7 de septiembre. ¿Vale? Las clases son en directo, siempre. Nosotros no tenemos... Esas clases son en directo. Podéis intervenir siempre, consultar dudas. De hecho, os animamos a que intervengáis. Pero además se graban y ese mismo día se suben al aula. Pues si no me puedo conectar en directo por un tema de trabajo un día o por lo que sea, pues tengo el vídeo que lo puedo ver. ¿Vale? Están ahí. El temario entra dentro de la preparación, no se cobra aparte, se actualiza continuamente, y en ese temario, aparte de los manuales, pues se incluyen todos los ejercicios didácticos, supuestos prácticos, de exámenes anteriores, bueno, simulacros de examen y todo lo que se haga. El aula virtual está disponible siempre, 24 horas, 7 días, agosto también. Normalmente nosotros el mes de agosto pues no hay clases en directo, se descansa, no se paga ese mes, pero el aula virtual está totalmente operativa, con lo cual puedo seguir viendo vídeos, ponerme al día, descargar material o lo que quiera. Incluye también la herramienta de test de uso ilimitado, que tenemos que abrirla ahora, el protocolo de la charla. Bueno, los grupos que empiezan en septiembre de 2026, si os matriculáis por la web ahora mismo, pues os pondrán en el grupo los grupos que inician la preparación en septiembre del 2026. Si alguien ya llevó un recorrido en la oposición y tiene avanzada ya la preparación, no se tiene que matricular por la web, tiene que hablar conmigo a través del número este que tenéis ahí en la web. Si pincháis, pues me sale mi WhatsApp, o en este número que vais a ver ahí ahora, podemos hablar. Y para incorporarse a un grupo que está en marcha, pues hay que hablar conmigo, hablamos de cuánto tienes preparado, cómo puedes encajar,
y puedes entrar en un grupo en marcha, ¿no? Pero si haces la matrícula por la web, pues te van a matricular en la academia. Ahora está abierto el plazo y está matriculándose la gente para los grupos que inician en septiembre del 2026, ¿no? La matrícula es gratuita, rellenas datos en la web, le das a enviar y ya está, te pasamos al listado, ya te vamos informando. En septiembre empiezan las clases, puedes probar 15 días y si a los 15 días no te convencen las clases, el material o lo que sea, pues me llamas o me escribes por WhatsApp, te damos de baja y ya está, no hay ningún problema. Bueno, ese es el teléfono de dudas, el que sale también si pincháis en la web, en WhatsApp, y esto pues consultas sobre planificación o sobre cursos o sobre cualquier cosa de este tipo, pues yo las recibo y os contesto. Si no lo podemos resolver por WhatsApp, pues hablamos, pero es importante fijar una planificación desde el momento cero, porque a veces ocurre, esta es nuestra web y bueno, si queréis matricularos, pues aquí pincháis en matrícula, rellenáis los datos que salen, le dais a enviar y ya está, ¿no? Cuerpo técnico, ¿vale? Hay distintos cursos y uno tiene que matricularse en un curso u otro dependiendo de cuál sea su plan. Esto lo podéis leer despacio, aquí está resumido de la máxima mejor posible, que no sea muy extenso, cuál es el horario de cada curso, cuál es el precio y sobre todo echarle un vistazo a lo que pone planificación. Hay sitios donde te apuntas, empiezas ahora y cuando llega febrero te das cuenta que no te han dado ni la mitad del primer ejercicio. Y el primer ejercicio es en marzo, o ya no te puedes presentar. Nosotros queremos explicar muy bien cuál es el objetivo de cada curso y que no tengas este tipo de sorpresas y que tú puedas planificarte desde septiembre con las cosas. Mal, este curso tiene estos días de clase y la planificación es dar todo el temario del primer ejercicio de septiembre del 2026 a marzo del 2027 para poder presentarme al primer ejercicio en marzo del 2027. Por eso tiene 3 horas de economía al principio y 1 hora y media de derecho. El objetivo de este curso es asegurar el primer ejercicio en marzo y tener muy bien preparado el primer ejercicio, todo visto y preparado para aprobar en marzo. Por eso ponemos más peso en las clases de septiembre a febrero, de esos primeros meses, para el primer ejercicio. Si no haces esto, cuando llega febrero, no tienes visto el primero. Luego no vas a aprobar ninguno. Y nosotros entendemos que, según está la reserva de ejercicios, como objetivo mínimo, debo fijarme a aprobar el primer ejercicio que me lo reservan y ya me he metido en la oposición. El segundo ejercicio tiene menos horas al principio y una vez que hacemos el primer ejercicio, dedicamos todas las horas de clase al segundo, con idea de intentar el segundo ejercicio en mayo, normalmente, ¿no? Junio. Pero no vamos a llegar, incluye el curso de combinación de negocios, aparte de ese horario, sin coste adicional. Y para preparar el primer ejercicio, tienes la herramienta de práctica de uso de test, que ahora la tengo que abrir 3 minutos también y que la veáis. Pues si yo quiero matricularme, pincho aquí, relleno los datos que salen, le doy a enviar y ya está. Hay un curso intensivo del primer ejercicio. Este curso solamente preparas el primer ejercicio de septiembre a marzo. Hay gente que trabaja y dice, bueno, yo de septiembre a febrero me voy a preparar el primer ejercicio, me examino en marzo y si lo apruebo ya lo tengo. Después ya empiezo el segundo. Usaría este. Hay un curso del segundo ejercicio. Ese curso es para presentarse en mayo del 2027. Es un curso solo del segundo ejercicio que empiezas en septiembre de cero y te examinas en mayo. Y en mayo se cierra y el grupo no sigue porque ha visto todo como para aprobar el segundo ejercicio. Pues esto está pensado para el que ya tiene aprobado el primero o para frente a lo mejor de derecho que dice, yo el primero lo hago por mi cuenta, que lo tengo bastante preparado, aunque después se llevan la sorpresa de economía, y solo quiero el segundo. Bueno, pues puedes hacer ese curso. Hay un curso que solo prepara el tercer ejercicio. Este sobre todo está pensado para aquellos que ya tienen aprobado el primer y segundo ejercicio. Este es el que os decía que es un curso súper potente del tercer ejercicio, porque se practica hasta la lectura en el tribunal.
y hacemos simulacros donde escribís el tema y nos enviáis el tema y os lo corrige el preparador de forma particular, diciéndonos pues si está bien, si está mal, si falta literalidad, etcétera. Es un curso súper intensivo que está pensado para aquellos que tienen ya aprobado el primer y segundo ejercicio y que van a estar 8 meses estudiando solo el tercer ejercicio y que se la juegan en ese tercer ejercicio, porque si lo pasan han aprobado y si no, tienen que empezar otra vez desde cero. El curso, la gente tiene mucha presión, es lo que hemos notado, y mucho nivel desde que se reservan los ejercicios. ¿Vale? Hay un curso del primer, segundo y tercer ejercicio. Este es preparar toda la oposición. Pero hay un curso intensivo del primer y segundo ejercicio, porque hay gente que tiene muy claro que esto hay que hacerlo a 2 convocatorias, por mucho tiempo que tenga. Y que yo lo que quiero es, en la primera convocatoria, poner todo mi esfuerzo en el primer y segundo ejercicio y no perder ni un minuto en la preparación del tercero. Y entonces tenemos un intensivo con muchas horas de clase a la semana que empieza en septiembre y acaba en mayo. Y que el objetivo es preparar todo el primer y segundo ejercicio para aprobarlo en marzo, abril, mayo del 2027. ¿Vale? Bueno, estos son los distintos tipos de curso y cada uno, según su situación, pues tiene que elegir qué tipo de curso hace. Leeros muy bien en cada curso lo que pone planificación, porque ahí está claro cuál es el tiempo de duración de ese curso y cuál es el objetivo de ese curso. Y en función del objetivo que defina, para los exámenes de marzo a junio del 2027, pues tengo que hacer un curso u otro. ¿Vale? Esto es la última convocatoria. En la librería hay un montón de manuales, pero ya os digo que no vendemos manuales. Todos estos materiales el que vas a ir teniendo disponible y en el aula y entra en el precio y ya está, ¿vale? Bueno, y lo último que tengo aquí obligación de hablar es el tema de la herramienta TEDx. Y ya con eso terminamos, ¿vale? Pues queréis preguntar algo, el que quiera quedarse, pues nos quedamos hablando de lo que queráis, pero yo os tengo que abrir solamente ya el aula virtual para que veáis cuál es la herramienta. Bueno, este es un alumno, prueba que está en muchos cursos, pero por ejemplo, el último grupo que ha empezado de técnicos, pues es este, ¿no? Entonces, vosotros, si os matriculáis, todo está canalizado a través del aula virtual. No hay que descargarse aplicaciones ni de Zoom, ni de Webex, ni de nada, ni de estar esperando enlaces. Vosotros todo lo tenéis con vuestro acceso al aula virtual. Por ejemplo, este grupo tiene clase el día 1 de julio, hoy, ¿no? El 7 de julio, pues aquí en agenda tendréis las clases para conectaros en directo, igual que os habéis conectado hoy a esta charla. Lo pincháis aquí, os conectáis sin descargar nada. La plataforma de videoconferencias está aquí integrada en el aula y vosotros no tenéis que hacer nada, todo está en el aula, ¿vale? Pincho ahí, me voy conectando a cada clase en directo y es muy cómodo, ¿no? El material, manuales, vídeos de las clases, material, en acceder a contenidos. Aquí, por ejemplo, esta es la estructura del último curso que ha empezado de técnicos, pues ya os sonará un poco todo esto que hemos estado hablando. Este es el manual del primer ejercicio de Civil, Mercantil y Economía. Esto lo tendréis disponible desde el principio. Es un manual perfectamente preparado para esta oposición y para el tipo de examen que es. Es un manual indexado donde se puede navegar por él, donde están desarrollados pues, todos los temas de la convocatoria y esto lo tendréis aquí, que pincháis la nube azul, lo descargáis y ya está. ¿Vale? Es el manual con el que se van a trabajar en las clases y todo esto, ¿no? Después, pues tendréis ahí los bloques. Bueno, hay un manual del temario del segundo ejercicio, que es el que os decía, que aquí pues, está ahí también desde el principio, se puede descargar. Ahí están todos los ejercicios, supuestos de examen y demás que vamos a ir haciendo. Ese segundo ejercicio, como veis, está en los bloques que habíamos hablado. Aquí iréis viendo cada profesor y el material de cada bloque. Aquí es donde se van a colgar ejercicios que tú haces, que después se coloca la corrección y todas esas cosas. Y los vídeos de las clases, pues que se ponen aquí. Pues este grupo, si yo me he perdido la clase de última que ha tenido, pues yo entro aquí y las tengo aquí, ¿no? Pues la de última aquí, pues le doy
la puedo ver todas las veces que quiera. Esto sí que es útil para preparar toda la materia de contabilidad, porque si yo una clase no lo he entendido bien algo, puedo venir aquí y digo, la voy a volver a ver. La vuelves a ver y hay gente que prepara la contabilidad viendo cada vídeo de cada clase 2 o 3 veces, ¿vale? Y cuando ya entiendes algo, pues le vas dando más deprisa, te paras donde no entiendes algo bien y esto sí que es útil, ¿vale? Bueno, además, en esto de contabilidad, lo que sí vais a tener como medida de corrección individual o de comprobación, que lo consideramos más eficaz, es que se van a colgar de cada tema o materia que se va viendo, tienes unos test que puedes practicar en la herramienta de test una vez que hemos visto ese tema, con preguntas que lo que tratan de medir es si has entendido bien lo que hemos explicado de ese tema. Es de la herramienta de práctica de test, que es útil para el primer ejercicio, ¿no? Esto es una herramienta en la cual, a medida que se van viendo las clases, se van colgando aquí preguntas para practicar. Y, por ejemplo, este grupo que empezó en marzo, pues está viendo los temas de civil. Pues aquí, si ya se ha visto el tema 1 de civil, yo me han explicado en clase el tema 1 de civil, estudio el tema 1, se han hecho en clase test en PDF que tendréis en la materia de civil. Y una vez que yo he estudiado el tema 1, lo que tengo que hacer es venir aquí y hacer los test del tema 1. Pues aquí del tema 1 hay 72 preguntas. Tengo que hacer las preguntas del tema 1. Y si no acierto mucha, fallo mucha, eso quiere decir que tengo que volver a estudiar el tema 1 y después volver aquí a hacer las preguntas. Aquí al final va a haber como 3.000 preguntas, o sea, muchísimas, pero son preguntas del perfil del examen. De hecho, pues están metidas las preguntas de los exámenes de libre interna de los últimos 15 años. Hay por ahí plataformas donde pagas y solo usas la plataforma esta para preparar exámenes tipo test. Dicen, pues hay 6.000 preguntas. Bueno, puedes poner 6.000 o puedes poner 12.000. Si son preguntas que no son del perfil y del tipo del examen, pues estoy perdiendo el tiempo con tantos miles de preguntas. Y normalmente son preguntas hechas con una IA que metes el tema y te las construye, pero no te construye unas preguntas del perfil del tipo del examen. Las que tenéis aquí van a ser todo preguntas puestas en los exámenes de los últimos 15 años o construidas por nosotros del perfil, del tipo y de la dificultad que se hace en los exámenes, ¿vale? Bueno, el tema es que para usar la herramienta de test, primero, sí, puedes elegir varios temas, ahora lo abro, entonces, pero quiero perder 3 minutos simplemente, aunque después vais a tener un vídeo de cómo se usa la herramienta de test y os lo van a explicar. Si yo estudio el tema 1, lo primero que debo hacer es venir aquí y hacer las preguntas del tema 1, todas, ¿no? Y a ver qué tal me he estudiado el tema 1. Esto también lo tendréis en contabilidad. Y cada vez que se estudia un tema, tenéis la posibilidad de abrir ahí unas preguntas, responderlas, la máquina os lo corrige y eso va a ser una corrección individual que te va a dar una idea de si ese tema lo tienes ya suficientemente estudiado o no. Pero esto es para practicar para el examen, ¿no? Porque en el primero, pues es tipo examen, ¿vale? Bueno, pues aquí yo puedo responder estas preguntas. Si son muchas, porque hay temas que tienen 100 y pico, 200 o las que sean, pues puedo hacer unas cuantas en un momento y después seguir en otro momento. Además, puedo marcar, contestar, pero puedo también decir que una pregunta la tengo dudosa o que es importante, ¿no? Bueno, esto de dudosas es importante porque yo puedo decir, pues esta no la sé y entonces la marco como dudosa. Yo después, una vez que hago todas las preguntas, puedo listar y decir, bueno, pues las que he marcado dudosas, segunda vuelta, y me la saca, ¿no? Esto es como hay que empezar a practicar lo que hay que hacer el día del examen. En el examen, si yo voy a tener 80, 100 preguntas o 60, tengo que dar una primera vuelta, responder las que tengo seguras que las sé y las otras son dudosas. Y una vez que dé la primera vuelta, tengo que valorar cuántas he respondido. Y en función de si he respondido muchas o pocas, fijar cuánto voy a arriesgar en la segunda vuelta. Porque una pregunta acertada es un punto, una fallada resta 0,25 y una en blanco ni suma ni resta. Y es importante afinar bien hasta dónde tengo que arriesgar. Por eso el primer ejercicio, y ya desde el principio hay que ir practicándolo así, se resuelve con 2 vueltas. En una contesto las que al leerlas las tengo claras, me lo sé, esta es la B, lo tengo claro, pues la marco, y si dudo, la marco dudosa. Al final, listo las dudosas y veo hasta dónde arriesgo, ¿no?
Bueno, en esto, como se quieren hacer todas para practicar, finalmente haría todas, ¿vale? Y una vez que contesto todas las preguntas, pues le doy a finalizar test. Y la máquina me lo va a corregir y me va a decir qué puntuación he sacado. Una acertada suma un punto, una fallada resta 0,25, o no he acertado ninguna, he fallado las 4, pues un 0. Y me va dando aquí la nota. Y además me va diciendo pues cuál he fallado, cuál era la correcta y todo esto, ¿no? Luego, lo primero, a medida que se avanza la preparación, se van abriendo los test de cada tema. Yo tengo que ir estudiando cada tema y haciendo todas las preguntas de ese tema. Y vamos viendo la materia. Y después, cuando ya hay materia avanzada, hay que utilizar el test de entrenamiento. Este test de entrenamiento me permite crear un test de entrenamiento parcial, completo, falladas o dudosas. El parcial, pues preguntaba Sira si se pueden hacer preguntas solo de algunos temas. Pues sí, voy al test de entrenamiento y digo, voy a entrenar. Y me permite, pues de los temas que ya haya, de este tema ya hay 72 preguntas, de este 50, este 48, elegir aquí pues de cuántas preguntas y de qué tema quiero que me saque el test, ¿no? Entonces, si yo ya me he estudiado los 4 primeros temas de civil, puedo venir aquí y decir, bueno, pues construyeme test con preguntas de los 4 primeros temas de civil y voy a ir practicando a ver qué tal los llevo, ¿no? Bueno, pues puedo hacer test por preguntas, por temas, por grupos de un tema, de otro, de lo que quiera, ¿no? Mostrar las preguntas de una en una con corrección individual o todas de un tirón, o no incluir preguntas que ya haya repetido en otros test y que las haya acertado, ¿no? ¿Vale? Después puedo listar solo las falladas, las que he fallado en otros intentos, para que me saque la máquina solo las que voy fallando y seguir estudiando y practicando. Y más hacia el final ya lo que hay que practicar antes del examen es el test completo. El test completo es ensayar ya el día del examen. En esta opción la máquina te va a sacar 100 preguntas, son las del examen, 60, y ya te va a poner la presión del tiempo, 100 minutos, ¿vale? Y si yo genero un test de este tipo, es como practicar un examen para el día del examen. Y en este test completo, pues si veis ya me mete la presión del tiempo. Y aparece aquí un tiempo restante de los 90 minutos que va descontando hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? Responder las preguntas. Primera vuelta, las que sé. ¿Vale? Las que no sepa, las marco como dudosas para una segunda vuelta y las hago después, ¿no? Y cuando tenga todas, tengo ya el límite del tiempo, como el día del examen, pues me lo corrige. Y esto es importante porque este test que yo acabo de hacer, la máquina es un test de 100 preguntas de toda la materia y en el tiempo real de examen. Y me lo va a calificar y cuando aquí empiece a sacar más de 50 puntos sobre 100, pues puedo pensar que me voy acercando a lo que puede ser la nota de corte para pasar el primer examen, ¿vale? Bueno, esto es lo de la herramienta de test, es importante, y esta herramienta estará para el primer examen, que es muy importante porque el primer examen es test, pero también tenemos desarrollado unas preguntas de test en contabilidad para que uno de forma individual vaya comprobando una vez que estudia un tema cómo lo ha entendido de bien o mal. En caso de interna, sí, en interna no son 100 preguntas, son 60. Entonces, todo esto lo configuramos para que aquí te pueda sacar 60 preguntas en 75 minutos. ¿Vale? Este está aquí configurado en este grupo, el de interna, que son 100 preguntas en 100 minutos. ¿Vale? Bueno, eso es lo del test.